Bueno, quedó pendiente el videíto de cómo resolvimos reducir la mínima expresión del siguiente polinomio. Tenemos x al cubo menos 4x al cuadrado más x más 6 dividido x al cuadrado menos x menos 2. Lo que nosotros tenemos que hacer es resolver, ¿sí?, y reducir la mínima expresión. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo podemos encontrar la mínima expresión? Bueno, como arriba y abajo de la fracción tenemos dos polinomios, nosotros podemos reescribir el polinomio de forma factorizada, ¿sí? ¿Cómo se hacía esto? Se utilizaban distintos casos de factoreo posibles, ¿sí?, para encontrar a estas expresiones la expresión factorizada. Nosotros vamos a usar dos métodos distintos. Uno es Ruffini y el otro es aplicar la fórmula de la resolvente, ¿sí? Pueden hacerse de distintas formas dependiendo de qué polinomio tengamos. Entonces, como nosotros necesitamos factorizar cada polinomio, ¿sí?, yo tengo que trabajar con el polinomio de arriba y con el polinomio de abajo por separado, ¿sí? Entonces, esto lo voy a dejar de lado y voy a agarrar otra hoja y voy a resolver, ¿sí?, el polinomio x al cubo menos 4x al cuadrado más 6, ¿sí? Me olvidé de una x, más x, ¿sí?, para poder trabajar con ese polinomio y después escribir la forma factorizada acá. Entonces, para factorizar el polinomio necesitamos, podemos en realidad utilizar la regla de Ruffini, ¿sí? Ruffini nos decía que para poder utilizar su regla primero teníamos que identificar cuáles eran los coeficientes, ¿sí?, de cada término. ¿Bien? Recuerden que cuando no hay nada siempre hay un 1. Bien, y después Ruffini te decía, bueno, yo necesito que vos escribas los coeficientes acá de forma ordenada. Bien, ¿cómo se ordena? De grado mayor a menor, ¿sí? Yo acá lo copié mal porque me olvidé de la x, pero lo vamos a ordenar. ¿Cómo sería ordenarlo? Primero potencia 3, que es el 1. Después potencia 2, que es el menos 4. Después potencia 1, que es el 1, y por último el término independiente. Bien. Y nos falta identificar qué número ponemos ahí. Bien. Para eso Gauss tenía una regla que era agarrar al término independiente, que en este caso es el 6, que es el número que no tiene ninguna x multiplicándose. Y dividilo por el coeficiente principal, que el coeficiente principal es el número que acompaña a la potencia más grande. En este caso es el 1. Nos queda 6 y búscale los posibles divisores a 6. Que los posibles divisores de 6 son el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3 y el más menos 6. Bien. Nosotros en clase elegimos el número 2. Entonces yo voy a arrancar con el número 2. Bien. ¿Cómo hacíamos Ruffini? Primero bajábamos el primer número, 1, y después ese número lo multiplicábamos por el que estaba dividiendo. 1 por 2. Lo poníamos el resultado en la segunda columna y sumábamos menos 4 más 2 menos 2. Con el resultado que me quedó, vuelvo a repetir el paso. Multiplico menos 2 por 2, menos 4, y lo ubico en la otra columna. Y sumo 1 más menos 4, menos 3, ¿sí? Y vuelvo a repetir el paso. Multiplico menos 2, menos 3 por menos 2, menos 6, sumo, me queda 0. ¿Sí? Ok, cuando nos quedaba el 0, significaba que este 2 sí puede dividir a todo el polinomio, ¿sí? Y no solamente el 2, sino que el polinomio x menos el numerito que yo elegí, ¿sí?, divide a este polinomio y nos queda resto 0. Bien, y nosotros,
como es una división, podemos reescribir al polinomio, ¿sí?, como una multiplicación. X menos 2 por otro polinomio, ¿sí? El polinomio que nos va a quedar acá, ¿sí?, va a ser este resultado que nos dejó Ruffini. Recuerden, nosotros acá teníamos los números que acompañaban a cada término. Y como resultado vamos a tener los números que acompañan a cada término, ¿sí? Pero como hicimos una división, en vez de tener grado 3, vamos a tener grado 2, ¿sí? Entonces, nos va a quedar 1x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los números que acompañan a cada coeficiente, ¿sí?, y los coeficientes siempre van de forma ordenada de mayor a menor. ¿Bien? Entonces, con esta expresión ya tenemos dos expresiones que se están multiplicando. Está buenísimo. Lo que vamos a ver ahora es si esta expresión la podemos reducir un poquitito más. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a usar Ruffini, ¿sí?, con los coeficientes que tengamos acá. Es decir, voy a aplicar la regla de Ruffini de nuevo, ¿sí? Y ahora los números que voy a escribir van a ser el 1, el menos 2 y el menos 3. 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Y para ver cuáles son los posibles divisores, voy a utilizar la regla de Gauss, que nos decía término independiente menos 3 dividido coeficiente principal 1. Entonces nos queda menos 3 y buscarle los divisores al menos 3. Los divisores del menos 3 son el más menos 1 y el más menos 3. Se nos redujo un montón la lista de los posibles divisores. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir algún número de estos 4, ¿sí?, y vamos a ponérselo acá para hacer Ruffini. Vamos a elegir al número 3, ¿sí?, que fue uno de los que elegimos en clase, y vamos a repetir la regla de Ruffini. Bajo el 1, multiplico, me queda 3, lo pongo en la columna. Sumo, me queda 1, multiplico, me queda 3. Sumo, me queda 0. Buenísimo, ¿sí? ¿Cómo me quedó 0? Yo sé que el 3 va a funcionar como posible divisor de este polinomio, ¿sí? Pero no va a ser solamente al 3, ¿sí?, el que está dividiendo el polinomio, sino que va a ser un polinomio de grado 1, como escribimos acá. Entonces, vamos a escribir, ¿sí?, que a este polinomio lo vamos a poder escribir como, esto lo seguimos escribiendo, x menos 2 por, y ahora todo este polinomio lo vamos a escribir como x menos 3, ¿sí?, por, y dijimos que Ruffini siempre nos baja un grado, y estos son los coeficientes, ¿sí?, que acompañan a cada término. Si teníamos grado 2, nos va a quedar grado 1, ¿sí?, y el 1 va a estar acompañado al primer coeficiente, x1, más 1, ¿sí?, porque siempre está completo y ordenado. ¿Bien? Entonces, ya tengo a mi polinomio principal, ¿sí?, todo factorizado en pequeños polinomios de grado 1. Bien, entonces voy a venir a nuestra expresión inicial y voy a escribir que este polinomio también lo podemos escribir como x menos 2 por x menos 3 por x más 1. ¿Bien? Y lo mismo vamos a hacer con el polinomio de abajo, pero en vez de aplicar Ruffini, vamos a utilizar, ¿sí?, la fórmula resolvente. Al polinomio es x al cuadrado menos x menos 2. ¿Por qué podemos aplicar la fórmula resolvente? Porque tenemos grado 2, ¿sí? Y la fórmula es la que utilizábamos para hallar las raíces en las funciones cuadráticas, ¿sí? Nos decía, el primer coeficiente lo llamamos A, el coeficiente 2 lo llamamos B
y al término independiente lo llamamos C. ¿Sí? Y la fórmula nos decía, vamos a encontrar dos números para poder factorizar este polinomio a partir de hacer menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bien, entonces nos queda identificar quién es a, quién es b y quién es c. Entonces, a es 1, b es menos 1 y c es menos 2. Entonces vamos a utilizar estos numeritos y los vamos a reemplazar en la formulita. Menos b sería menos 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 2 sobre 2 por 1. Bien, menos con menos me da más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado me queda 1, menos 4 por menos 1 me queda menos 4, menos 4 por menos 2 me da más 8, 2 por 1 me da 2. Bien, y de acá siempre teníamos dos resultados. 1 más la raíz de 9, que nos da 3, dividido 2, y 1 menos la raíz de 9, que era 3, dividido 2. Bien, 1 más 3 me queda 4, 4 dividido 2 me da 2, 1 menos 3 me da menos 2, menos 2 dividido 2 me da menos 1. ¿Sí? ¿Y qué hacíamos con estos numeritos que encontramos acá? Podemos reescribir a este polinomio. ¿Cómo? Como x menos el primer numerito, 2 por x menos el otro numerito. Bien. Y esto, como acá yo tengo un menos con menos, lo puedo reescribir como x menos 2 por x más 1. ¿Sí? Y acá volví a encontrar la expresión, ¿sí?, factorizada que tiene polinomios de grado 1 multiplicándose. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo vamos a reescribir en nuestra expresión inicial. ¿Sí? Tenemos x menos 2 por x más 1. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con nuestra expresión inicial? Nosotros queremos reducir al máximo, ¿sí?, esta expresión. Entonces, todo lo que podamos simplificar, lo vamos a simplificar. ¿Y cómo simplificábamos? Y, por ejemplo, el x menos 2 está multiplicando. Entonces, si encuentro un x menos 2 que está dividiendo, lo puedo simplificar. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el x más 1. Bien, está multiplicando y está dividiendo, entonces se me pueden simplificar. Estas divisiones nos dan resultado 1, ¿sí? Entonces lo que nos queda es 1 por x menos 3 por 1, ¿sí? Pero bueno, multiplicar por 1 nos da el mismo resultado, así que nos queda x menos 3. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que redujimos esta expresión, ¿sí? Y encontramos que si la reducimos nos queda x menos 3. Bien, fíjense que esta es mucho más agradable, muchísimo más agradable que toda esta división que tiene grados mucho más grandes. ¿Sí? Esto mismo tienen que hacer en el ejercicio B y el ejercicio C. Bien, pueden aplicar tanto Ruffini como la regla de la resolvente, pero recuerden que la regla de la resolvente solo sirve para polinomios de grado 2. En cambio, Ruffini sirve para cualquier tipo de polinomio o grado cualquier cosa. Bueno, nos vemos.